antes de que inicie la clase, es que pues Valentina Morales se comunicó conmigo porque la Sí. operaron el día de ayer y me Mm. dijo que pues no podía estar esta semana en las sesiones de clase porque pues está en recuperación en el hospital, entonces pues que sí podía avisarle a su merced. No entiendo perfectamente. Bueno, después toca hablar con ella porque si está incapacitada, tocaría, tocaría discutir porque, bueno, primero que todo, buenos días a todos y todas. Precisamente mi propósito esta semana es empezar a desarrollar la primera parte de la actividad o de las actividades evaluativas de este último corte o de este último momento de evaluación. De alguna manera, en lo que yo pienso es en una única actividad evaluativa, pero dividida en partes. En mi cabeza está que sean dos partes, es decir, una primera parte, que es la que estaría presentando el día de hoy, y una segunda parte que se desarrollaría ya después de que terminaran las clases en el periodo de evaluación del segundo momento de evaluación correspondiente, pero pues también podrían, o mejor dicho, cabe dentro de las posibilidades que sean no dos partes, sino tres partes, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando nuestra, nuestras sesiones de clase y teniendo en cuenta pues todo el contexto y todas las coyunturas que hemos presentado hasta el momento. Entonces, lo que yo quisiera hoy y un pedazo de la próxima clase, ya les explico por qué un pedazo de la próxima clase, es que ustedes trabajaran en la primera parte de esa actividad evaluativa. En el caso de Valentina, pues me tocaría hablar con ella posteriormente para ver qué actividad o cómo programaríamos la entrega de la actividad para ella, pues teniendo en cuenta su incapacidad y su situación actual. Pero la idea es que ustedes, a más tardar la próxima clase, a no ser que haya algún comunicado de la universidad como el de la semana pasada, donde nos solicite aplazar las entregas de actividades evaluables, porque creo que el comunicado de la semana pasada era para la semana anterior. Creo que en esta semana ya podríamos estar desarrollando este tipo de actividades. Entonces, a priori, a no ser que algo extraordinario ocurra, mejor dicho, algo extraordinario con respecto a lo que la universidad determine, porque pues obviamente la situación actual es muy especial, pero si excepto, salvo que la universidad determine algo contrario, la idea es que esta primera parte de la actividad evaluativa final la desarrollaran para el día jueves. Es decir, que el día jueves, como siempre, en el transcurso de todo el día, ustedes me subieran esta actividad. Ya voy a como a clarificar la esencia de la actividad, como por darles algunas luces con respecto a su funcionamiento, pero digamos que la esencia de esta actividad está en lo que discutíamos la clase anterior o la semana anterior acerca de las tasas continuas, tasas de interés o tasas de rendimiento continuas y también inmersos en las tasas variables, es decir, tasas variables continuas, es decir, son tasas que cambian, perdón, sí,
tasas que se capitalizan a cada instante y que están cambiando a cada instante. Es un esquema de tasa de rendimiento, tasa de interés muy interesante. Pues interesante desde el punto de vista matemático. Naturalmente uno pues ve que ese esquema puede tener ciertos cuestionamientos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, por decirlo de alguna forma, pero su manejo matemático, que es la parte que nos interesa en este curso, tiene características muy interesantes. Entonces, la idea es que hoy aprovechen la sesión de clase para reunirse con sus grupos de trabajo, porque esta primera parte es en grupo, para que lo discutan y para que lo entreguen en grupo. Naturalmente, como siempre, por más que sea en grupo, lo tienen que subir individualmente, es decir, me explico, cada cual tiene que subir el trabajo de su grupo, por más que sea el mismo trabajo para todo el grupo, porque la plataforma necesita constatar que efectivamente todos hicieron entrega de la actividad. Entonces, mi idea es que en la sesión de hoy y en un pedazo, o mejor dicho, la idea es que aprovechen la sesión de hoy, en la cual yo les daría el espacio, y posiblemente también les dé un espacio en la sesión del jueves, porque como ha sucedido una vez al mes, posiblemente yo llegue tarde, porque ese día tengo consejo de facultad. En teoría está programado de 9 a 10 y media, no sé si se puede extender. Lo cierto es que la idea es que el jueves ustedes lleguen y mientras yo llego, que espero que sea máximo a las 10 y media, esperaría yo, mientras yo llego, ustedes continúen trabajando o concluyendo con el trabajo en esta actividad. Es decir, como para que tengan un tiempo aquí en el espacio de clase para desarrollar este problema. Considero que es un tiempo más que suficiente. Considero que esto realmente no es que sea largo, lo que pasa es que tienen que mirarlo con cuidado. ¿Qué me va a decir Laura? Perdón, perdón. Sí, señor. Profe, son dos cositas. La primera, profe, es, ¿te acuerdas el ejercicio que nos dejaste la clase al final, la clase pasada al final? Sí, Sí, pues yo tengo como tal un problema en el último punto, en el C, es que no, pues que si lo podríamos mirar más que todo el último punto, pues para quedar claro para hacer esta evaluación, esta primera parte de la evaluación final, porque en serio no sé, tengo la duda y pues no me quiero quedar ¿cuál con duda esa. específicamente? La parte de la tasa variable del 10%, esa parte se pone 10T sobre 100 o se pone Sí, solo 10T. 10 sobre 100, ¿no? O sea, cuando digo Ah, que una tasa es, por ejemplo, cuando digo que es del 4%, pues pongo 4 sobre 100, que es sobre 100. 0,04. ¿Sí o no? Entonces, cuando Ok, digo, por ejemplo, 10T%, pues sería 10T sobre 100. ok. Y la otra cosa, profe, es la segunda parte de la actividad evaluativa final, ¿sería también en grupo o esa sí es individual? Pues así posiblemente sería individual. Ok, Así profe, posiblemente sería gracias. individual. Sí, eso sería todo. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Eh, con respecto a este ejercicio en particular, miren, la idea es exactamente la misma, pero, y es que esta es la parte en la que ustedes tienen que analizar el problema, que es parte precisamente de lo que yo quiero que hagan con este ejercicio, es tener en cuenta el planteamiento de la pregunta. El archivo ya está en Moodle, por si quieren revisarlo ustedes mismos, quieren leerlo, pero es que este es un problema en el cual yo quiero que aparte de aplicar la teoría que hemos desarrollado hasta ahora, ustedes hagan un análisis del planteamiento del problema. Es decir, que hagan una lectura y entiendan qué es lo que les está pidiendo el problema. Entonces, leo contextualmente
para que ustedes vayan como identificando, pero naturalmente aquí hay una parte donde el trabajo es enteramente suyo. Aquí estamos hablando de una inversión, es decir, una persona piensa invertir en un capital y para ello tiene tres posibilidades. Y digamos que las tres posibilidades guardan la misma estructura de las posibilidades que discutíamos en el problema anterior. Es decir, son tasas continuas. Bueno, en este caso todas son continuas. En la vez pasada había una que capitalizaba mensualmente. En esta todas son continuas. Una es constante, las otras son variables. No olviden que tasa variable significa que la tasa de interés depende del tiempo. Eso siempre tiene su particularidad. Es decir, ahí en vez de poner un número en la tasa de interés, uno pone una función. Pero la diferencia está en a lo que apunta la pregunta. A priori, la persona no tiene pensado ningún tiempo específico de inversión. Es decir, a diferencia del caso pasado, donde ya se sabía que la persona iba a pedir el dinero prestado durante 4 meses, en este caso la persona simplemente quiere invertir y el tiempo que va a durar la inversión depende del capital que se acumule. Voy a tratar de plantearlo de una manera coloquial para que ustedes contextualicen. Lo que está diciendo la persona es, yo invierto y cuando yo ya haya acumulado, ahí dice el doble de lo que se ha invertido, es decir, aquí pues no lo puse en números, pero pues es bastante evidente, invierte 1 millón y la persona se retira del correspondiente fondo cuando haya acumulado 2 millones. Es decir, en ese momento en que la persona diga, uy, mire, en este momento exacto en el que cumplí o en el que tengo acumulados 2 millones, ahí me retiro. Ese es el plan de la persona. O sea, ella no tiene un tiempo fijo para tener su dinero invertido, sino que retira su capital en el momento en que acumule 2 millones de pesos. ¿Sí es clara esa idea? ¿Sí es claro esa parte del planteamiento del problema? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, sí está claro. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el plan de la persona, la pregunta es, ¿ustedes en dónde les sugerirían invertir? ¿En cuál de los tres? Tengan en cuenta que acá, y esto sí es netamente comercial, por decirlo de alguna forma, aquí la respuesta va en torno a los intereses del cliente. El interés del cliente no es, por decirlo de alguna forma, acumular la mayor cantidad de dinero posible. El plan o el planteamiento de la persona es que él se va cuando acumule el doble. No le interesa más, no le interesa llenarse de plata. Le interesa es conseguir el doble de lo que invirtió. Entonces aquí viene una pequeña pista, pero naturalmente a ustedes les toca desarrollar esa pista. Naturalmente, a la persona lo que le conviene es el fondo donde en el menor tiempo posible llegue a una inversión de 2 millones de pesos. Y aquí el aspecto es muy interesante precisamente, porque habrá fondos como estos, habrá algunos de estos fondos que al principio no aumenten mucho el capital, pero después empieza a crecer rápidamente. Creo que nosotros vimos esa idea en algunos de los ejemplos que mostré en la clase pasada,
que uno dice, uy, no, esto al principio no rindes nada, o sea, el interés no aumenta casi nada, o el rendimiento, pero después empieza a aumentar brutalmente. Hay otros que al principio crece de una manera exagerada, pero luego empieza a estabilizarse. Eso naturalmente depende, pues, de la tasa de interés y depende de la función de capital que resulte de la tasa de interés. Entonces, en ese sentido, para responder a la pregunta, lo que hay que determinar es lo que quiere el cliente. Y lo que quiere el cliente, y esta es como la ayuda, lo que quiere el cliente es la inversión que en el menor tiempo posible le duplique su inversión inicial. Es decir, si él quiere retirarse cuando la inversión sea de 2 millones, la idea naturalmente es que eso pase en el menor tiempo posible. O sea, a él le interesa que lo más pronto posible se llegue a ese doble. Entonces, y esa sí es la parte que ustedes tienen que analizar y discutir en grupo desde un punto de vista profesional y teniendo en cuenta pues la teoría que hemos presentado. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es el proceso para determinar cuál de esos fondos de inversión más rápidamente duplican el capital inicial que se ha presentado? Ese es el problema. Esa es la pregunta. Naturalmente, para eso hay que hacer matemática. Naturalmente, para eso hay que hacer cálculos, hay que plantear una ecuación diferencial, hay que resolverla, hay que plantear un problema de valor inicial. O sea, todos los datos están ahí para responder la pregunta. Lo que yo quiero ver es cómo ustedes analizan la información que se les está dando para dar respuesta a ese planteamiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Interesante problema. Interesante problema. O sea, a mí me parece que este es de esos problemas que más entroncan la aplicabilidad de las ecuaciones diferenciales y de las integrales. Ustedes se van a dar cuenta que a la hora de resolver las ecuaciones diferenciales van a tener que calcular integrales y en este caso van a ser integrales también muy interesantes, porque aquí van a surgir integrales por partes, aquí van a surgir integrales por fracciones parciales. Es decir, aquí hay que desarrollar toda una tecnología en el proceso de integración. No van a ser integrales tan inmediatas. Por eso es que a mí me gusta esta actividad, porque involucra todo lo que hemos visto en el transcurso de la asignatura. Eso es lo que yo quiero que hagan de aquí al jueves. Nuevamente el jueves, durante todo el día, y van a tener el jueves espacios para un espacio de tiempo, por lo menos hasta las 10:30. O sea, antes de las 10:30 no creo que salga. Lo dudo mucho. Entonces van a tener por lo menos hasta las 10:30, aparte pues de que van a tener su tiempo pues por fuera de clase que quieran utilizar para el desarrollo de la actividad. Pero miren, créanme que, y sobre todo teniendo en cuenta que están trabajando en grupo y que ustedes son muy analíticos, eso yo me he dado cuenta en el transcurso del curso, que ustedes son muy analíticos sobre los conceptos que se les presentan. Yo creo que es posible incluso que hoy, al finalizar la clase, ya me tengan eso resuelto y me lo puedan subir inmediatamente hoy. Si no, pues tienen también mañana o tienen esa media hora del jueves para la entrega de la actividad. Igual léanlo con mucho cuidado y mucho detenimiento. ¿Listo? ¿Claros? Aquí yo hago un pequeño comentario, digamos que entrometiéndome tal vez en lo que no me importa.
Si ustedes quieren, porque eso digamos que no lo puedo impedir, si el grupo en el cual está Valentina, que esta semana está incapacitada y posiblemente no pueda colaborarle a su grupo, si el grupo quiere ayudarle a Valentina en ese sentido, de decir, no, pues nosotros asumimos esta semana esa actividad, teniendo en cuenta pues la enfermedad de nuestra compañera, pues no hay ningún inconveniente. Como para que Valentina, después de su incapacidad, claro, tendría que darme como la evidencia de esa incapacidad, después de su incapacidad no tenga que venir a desarrollar esta actividad, sino que el grupo, digamos, que responda por ella. Perfecto, perfecto. Y pues después ustedes hablan con Valentina y cuadran y le dicen, bueno, pues nosotros ahí le colaboramos, entonces usted colabórenos con otras cosas. Ustedes verán cómo establecen eso. Como por colaborarle a la compañera que se encuentra incapacitada en este momento para intervenir. Entonces, si ustedes quieren, no, naturalmente es posible que Valentina no lo pueda subir esta semana, pero entonces cuando vuelva Valentina me recuerdan que ustedes hicieron la actividad por Valentina, o me hecho que hicieron que el grupo de Valentina incluya a Valentina dentro del grupo de trabajo y que pues para cuadrar después esa parte de la subida del archivo de ella. Entonces es una excepción de ella porque me comentan que está incapacitada y al parecer bastante serio porque es una cirugía, según me dan a entender, que es bastante, pues que ocupa toda la semana en su recuperación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Vale, profe, sí, entonces nosotros asumimos la parte, pues, de Listo. Valentina en O este sea, momento. mejor dicho, el grupo de Valentina entrega el trabajo y Valentina aparece incluida en ese grupo. Es así de simple. ¿Listo? ¿Les parece? Eso pasa mucho en el mundo real, ¿no? Y les va a pasar mucho, que en un grupo de trabajo que ustedes tengan, es posible que alguno de sus compañeros esté incapacitado en algún momento para colaborar, pero pues igual el grupo de trabajo puede asumir la responsabilidad por esa persona y colaborarle en ese sentido. Eso es solidario, es muy importante, es solidario con respecto a las situaciones que se les presentan a los compañeros. Por eso también me gusta que lo hagan en grupo, porque también cubren, algunos dirán, no, pero es que es injusto que hay veces que uno trabaja más y otro trabaja menos. Eso pasa, es que así pasa en la vida real. Pero a la hora de responder, responden como grupo de trabajo y pues le colaboran solidariamente a los miembros de su grupo de trabajo que en algún momento se encuentren en una situación complicada. Parece válido, me parece válido. O sea, me parece válido, más válido que decirles, no, miren, los del grupo de Valentina me sacan a Valentina, como yo sé que ella no puede trabajar, entonces me la sacan y solo entrega el resto del grupo. No, si pueden colaborarle en esta ocasión, pues sería muy agradable. Listo, ahí me estoy entrometiendo, era solo una sugerencia. No estoy diciendo, no, es que tiene que, no, pues si ustedes deciden por su propia cuenta, no. O hubieran decidido, porque creo que ya decidieron que sí. Pero si hubieran decidido, no nos parece, pues están en todo su derecho como grupo de trabajo. ¿Listo? Bien. Entonces, les queda este espacio. Yo voy a intervenir nada con respecto al desarrollo, porque esta es una actividad evaluativa entre ustedes y de su grupo de trabajo. Lo único que hice fue como aclararles el planteamiento del problema. Igual, si después de todas formas tienen todavía algún problema puntual con alguna parte del trabajo, pues la próxima sesión de clase, si quieren, me preguntan y yo trato como de clarificar algunas ideas, pero naturalmente no les voy a responder o no les voy a solucionar la actividad, porque la actividad es de ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, listo. Listo, pues. Entonces eso sería todo. Ustedes buscan el espacio para reunirse, buscan la manera de trabajar en conjunto o dicen si se dividen el trabajo o no. Quiero que en la sesión de hoy se dediquen a eso, nuevamente para que tengan un tiempo
que honestamente yo considero suficiente. O sea, de hecho, vuelvo y repito, yo diría que, o en condiciones, digamos que lógicas, yo diría que es muy posible que al final de la sesión de hoy, ustedes ya me tengan ese trabajo hecho y me lo puedan subir. Eso sería ideal de una vez. Se van a dar cuenta que no es complicado o que no es tan complicado. Entonces que hay que hacer una lectura cuidadosa de lo que aparece ahí, pero en sí no es complicado. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Ustedes busquen sus espacios para reunirse y nos veríamos el jueves. Como siempre, el jueves les pido un poquito de paciencia mientras llego. Yo espero en serio que a las 10:30 esté en la sesión de clase. Pero si igual no me he podido desocupar de esa reunión el jueves, espérenme que yo, o sea, máximo a las 11 tendría que estar. Por mucho. Ahí sí estoy exagerando por mucho. Mejor dicho, si a las 11 no se ha terminado la reunión, yo me salgo de la reunión para que por lo menos tengamos una hora de sesión de clase. Pero por lo menos, pero espérenme, eso sí les pido por favor. Y les pido excusas como siempre, pero es parte de mis compromisos como miembro de los cuerpos colegiados de la universidad. ¿Listo? Vale, profe. Bien. Entonces nos vemos el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.